comenzar la lectura del libro de Juan, el capítulo 3, y leamos desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Nos sigue contando Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, antes de entrarle de lleno a esta porción, yo creo que todos hemos tenido en nuestras vidas personas extraordinarias que nos han hablado del Señor, que de alguna manera prepararon el camino para que el Señor llegara a nuestras vidas, ¿cierto que sí? Yo creo que todos nosotros hemos tenido un Juan el Bautista a nuestro lado, una persona que nos animó, nos preparó, nos exhortó, pero hoy yo quiero que aprendamos algo. Jesús es el esposo. Esa persona maravillosa que nos habló tiene dos opciones. O es el amigo del esposo o es la esposa. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense algo, ¿quién es Juan el Bautista? Aquí el personaje más importante en este pedacito es Juan el Bautista. Juan, un tipazo que nació desde el vientre de la madre. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Nació ya con un propósito bien marcado. Juan es un hombre que, como él mismo lo dice en el capítulo 1, miremos el versículo 20 y 21, cuando vienen y le preguntan: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. No soy el Cristo. Hasta el 20, perdón. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres el Elías? No. No, yo no soy el Cristo. Simplemente él dice en el versículo 26, dice: yo bautizo con agua para que, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. En el 23, yo soy una que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él es esa voz. Pero en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan va a decir, yo no lo digo, mejor lo leemos porque mejor no me crean. Mejor no me crean y no le crean a nadie, sino vayan directamente a la palabra. Juan en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerden esto, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice Mateo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esa era la misión de Juan. Esa era la misión de Juan el Bautista.
enderezar el camino, preparar el camino para que llegara el Señor. Y Marcos nos va a contar, Marcos 1, que luego que apareció Jesús, Juan lo bautizó y da testimonio en el capítulo 1 de Juan, él da testimonio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan escucha la voz, nos cuenta Lucas en el capítulo 3, versículo 21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando se abrió el cielo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues todo estaba, ya Juan lo vio, Juan lo escuchó, Juan escuchó la voz. Y Juan iba por todo el Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Otra vez nos dice Lucas, voz que clama en el desierto. Él era esa voz, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Todo el mundo iba y se bautizaba con Juan. Todo muy bien hasta aquí. Entonces, volvamos al Evangelio de Juan. Y Juan, el apóstol de Jesús, nos cuenta que en el versículo 23 del capítulo 3, que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Yo creo que la pregunta lógica, después de todo lo que acabamos de ver, es ¿qué rayos hacía Juan bautizando? Ya usted preparó el camino del Señor. Ya usted le dijo a la gente, enderecen las sendas. Ya Juan le dijo a la gente, enderecen el camino. El que viene tras mí es más importante que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces Juan, sabiendo todo esto, sigue bautizando con agua. Sigue bautizando con agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí yo quiero que nosotros nos pongamos un momento en los pantalones de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el rockstar de ese momento. Él era el profeta que llegó 400 años después del silencio luego de Malaquías. Pues sí hubo profetas, sí se levantaron profetas, sí hubo gente que habló, pero ninguno fue profeta oficial de Israel. No, ninguno fue reconocido por todo el pueblo, por toda la gente como profeta. Unos sí, otros no, otros decían, este fulano puede ser, pero al final no eran. Juan el Bautista sí. Todo el mundo, desde la gente más sencilla, los mismos soldados romanos iban y se bautizaban con él, eso nos lo va a contar Lucas. Los mismos publicanos iban y se bautizaban, las prostitutas, los ladrones, la gente común y corriente. Incluso, ya vimos por el evangelista Juan, que los fariseos, los sacerdotes empiezan a inquietarse. ¿Quién es este tipo? Y Juan el Bautista hace un trabajo muy bueno. Es esa voz que clama en el desierto, enderecen el camino. Muy bien, ya la gente enderezó el camino, ya la gente sabe que viene el Mesías, ya la gente sabe que se cumplió el tiempo, ya la gente sabe que el reino de los cielos se ha acercado. Su merced, retírese. Ya usted dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues usted tiene dos opciones. O sigue a Jesús, mejor dicho. Tres opciones. O sigue a Jesús, o ya se retira de toda la palestra pública
y deja las cosas como están. Bueno, gracias, ahora sí me voy a pensionar, voy a irme a comer mis langostas y hacer más vestidos de pelo de camello, lo que fuera. Pero Juan ya no tenía nada que hacer. Tercera opción, seguir haciendo su obra. Ya esa obra que hacía Juan, porque él fue enviado. El que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, él es el Cristo. Bueno, y yo lo vi y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces ya él no tenía más nada que hacer y sin embargo, aunque él fue enviado a bautizar, ya había terminado su obra. Él tenía lo lógico. Es que si él sabía que Jesús era el Cristo, pues siga a Jesús. Conviértase en discípulo de Jesús. Pero puede pasar, y yo los invito a que no vayan a pensar en ningún momento, eso no me puede pasar a mí porque yo no tengo ningún puesto importante en la iglesia, ni se crean que no les puede pasar, porque puede haber un momento en que ustedes sean enviados por Dios para una tarea, pero una vez cumplida esa tarea, no se olviden, los discípulos son para Jesús. Y sin embargo, Juan nos está contando el evangelista que Juan el Bautista seguía teniendo discípulos. Nosotros no podemos hacer discípulos para nosotros. Y nos va a gustar. Claro que sí. Cuando usted vaya y predique y haga y diga y entonces la gente empiece a buscarlo, empiece a poner su confianza en usted, pues tiemble porque en ese momento tiene que decir, yo les dije. Porque Juan, fíjense cuál es el discurso de Juan. Como Juan aún no había sido encarcelado, él seguía bautizando. Menos mal que lo encarcelaron. Menos mal. Porque si no, ¿cuánta gente más hubiese hecho desviar Juan? Juan dice, oh, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Bello el discurso, Juan. Bello el discurso. Entonces, a ver, Ana Silvia, Alba Patricia, César, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Por qué nadie le dijo a Juan? Entonces ya quítese, hermano, ya quítese, usted fue enviado delante de él. Es como que en una boda, pues sí, va gente delante de la novia, las niñitas que están tirando las florecitas, las cositas, y la niña se queda ahí delante de los novios. No, niña, ya quítese, usted no tiene nada que hacer aquí. Vaya para allá, vaya con su mamá, pero ya no puede seguir siendo protagonista. Va delante del novio, pero ya ahora tiene que quitarse y dejar que la gente ponga la mirada en el novio. Pero Juan, aunque su discurso y pilas, que tenemos que poner toda la atención, aunque el discurso de Juan es no pongan la mirada en mí. Ustedes me son testigos de que les dije, yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Qué hace usted quedándose, coqueteándole a la novia? Juan no tendría por qué tener discípulos. Ustedes se imaginan los discípulos, además los otros brutos. Perdónenme que ahora sí, pero los otros brutos. Si a ustedes les dicen, tienen dos opciones, en el camino A, ustedes van a ser bautizados en agua. Camino B, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Para dónde van? ¿Para dónde? ¿Cuál es la respuesta lógica?
¿Agua o Espíritu Santo? Déjame ver qué decisión tomo. ¿Agua o Espíritu Santo? Pues lo lógico debería ser Espíritu Santo. Sin embargo, había un grupo de gente que todavía seguía a Juan el Bautista y cuentan, yo no sé si es verdad, eso a mí no me consta, lo escuché por ahí, que todavía hay iglesias cuyo eje central es Juan el Bautista, no Jesús. Estamos hablando de personas que escucharon el discurso, personas que conocen de boca de su maestro que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Personas que ya saben que Juan no es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y siguen a Juan. Y siguen a Juan. Y no solamente es que siguen a Juan, sino que ellos tienen una discusión con otros judíos, con una gente por el rito de la purificación. ¿Se acuerdan que era el rito de la purificación? Lo hablamos la semana pasada. Esas tradiciones que tenían los judíos de que se tenían que estar lavando y lavando y lavando para hacerse puros, para hacerse dignos, para poder acercarse a la escritura, para poder comer, para poder hacer, para poder todo. El rito eso eran ritos. Y entonces ellos están discutiendo con unos judíos y entonces van a Juan y empiezan a decirle: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán está bautizando y todos vienen a él. A ver, ¿usted qué hace siendo todavía discípulo de Juan? Y además viene a él, le mete chisme así como: oiga, nos están robando los clientes. Ya la gente no viene a nosotros. Ya la gente no viene a nosotros, qué estrés. ¿Por qué la gente no viene a nosotros? Y resulta que esto, otra vez, pilas, alerta, pongámonos en los zapatos de estos discípulos de Juan, porque nosotros podríamos estar haciendo lo mismo 17 de junio del año 2022. Podríamos estar pensando, porque tenemos un maestro que de la boca para afuera dice: no me crean a mí, no me crean a mí, o sea, créanle a la palabra. Oh, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Y sin embargo, aquí vemos que los discípulos de Juan, que escucharon a Juan decirles: yo no soy el Cristo, se sienten afrentados porque la gente está yendo a Jesús. ¿Qué es lo lógico que tenía que pasar? Pues que la gente fuera a Jesús. Pero estos personajes van a seguir siendo discípulos de Juan el Bautista hasta que lo matan. Yo no sé si después, como me dijeron por ahí, que todavía hay iglesias que veneran a Juan el Bautista. Cuidado, Juan era el que señalaba: Él es el Cristo. ¿Por qué la gente lo seguía a Él? Y aún después de este discurso precioso que da Juan, ellos siguen siendo sus testigos. Pero tenemos aquí otro grupo. Dice el evangelista Juan que la gente, en el versículo 23, Juan bautizaba y venían y eran bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya la gente lo escuchó decir, no solamente los discípulos, porque Juan dio testimonio delante de la gente. Juan tenía que decirle a la gente: Él es. Y Juan lo hizo. Y aún haciéndolo, dando testimonio de Jesús, hay gente que sigue yendo a Juan a ser bautizada con agua. Con agua. Cuando tienen aquel que bautiza con Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos preguntarlo: ¿cuál es este meollo psicológico que hay
detrás de todo este comportamiento tan extraño de la gente. Y pilas porque eso le pasa a todos los seres humanos. Si nosotros estamos en una congregación que es un hit, y la congregación resulta que va creciendo y va creciendo, a todo el mundo le gusta lo que hacemos, y a todo el mundo le gusta la palabra, la alabanza, las oraciones, y somos la estrella de las iglesias cristianas en Bogotá y en Colombia y en el mundo, y todo el mundo nos conoce por las redes, y empieza a crecer, así como Juan el Bautista. A ver, Juan, tú eras el que iba adelante, tú eras el que iba a preparar el camino, pero la obra no es tuya, aunque hayas sido enviado. Y nosotros hemos sido enviados, todos, porque el Señor Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todos hemos sido enviados, pero la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Él es el esposo. Y aparece aquí nuevamente la figura del esposo y la esposa. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de las bodas de Caná. Esa figura tan importante porque Dios se muestra, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como el esposo de su pueblo, de Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la estéril ha dado más hijos que la casada. Y resulta que la esposa, la iglesia, que no es nada más que vamos a mirar Apocalipsis, no me creen a mí, por favor. Apocalipsis 12, versículo 17. Recuerden siempre esto, la mujer más importante de la Biblia no es Eva, no es Sara, no es María, no es Rebeca, no es María Magdalena. La mujer más importante de la Biblia es la iglesia, la esposa del Cordero. Esa mujer es la que pare sus hijos con dolor. Y nosotros, pues, tenemos o deberíamos por lo menos aspirar a ser iglesia. Somos los hijos de la iglesia. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis 12, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues la esposa del Cordero es, como nos dice Pablo en la carta a los Efesios, la esposa es la que ha sido limpiada, la que ha sido lavada por el lavamiento de la palabra. La esposa es la que se queda con él. Nosotros hoy, si tomamos la decisión de ir a Jesús, no a Juan, no a un predicador, no a un pastor, no a una congregación, sino a Jesús, y guardamos su testimonio, pues nosotros somos iglesia, seremos la esposa. Y la esposa está con el esposo. Lo dice Juan, el que tiene la esposa es el esposo. Sí, entendamos algo. El esposo no es el obispo o el diácono que está dirigiendo la iglesia, el que está llevando esa labor de pastoreo, el que está llevando la tarea de predicar, de enseñar. Él no es el esposo es Jesús. Pues nosotros decidiremos si somos la esposa o somos el amigo de la esposa. Cuidado con coquetearle a la esposa del Señor, con querer quedarnos con un guiño, con una sonrisita, estar bobeando con la esposa del Señor. La esposa es del esposo, no del amigo. Y dice Juan que para él ya su gozo está cumplido. Ay, caramba, Juan, tenaz, porque Juan siguió fregando hasta que lo mataron. No solamente hasta que lo metieron en la cárcel, hasta que lo mataron, él siguió fregando.
Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que venía o esperaremos a otro? Y así Juan, aunque su gozo estuvo cumplido, pues Juan siguió tratando de quedarse con algo de la gloria de Dios, con algo de la gloria que era para el Señor. Y Juan termina diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si era necesario. Claro que es necesario. Y es necesario que el Señor crezca y cada uno de nosotros mengüe. Pero si nosotros no lo hacemos por las buenas, pues creo que que Dios terminó menguando a Juan obligado. Si usted no quiere menguar, tranquilo papito, yo lo menguo. Pero nosotros no podemos tener un discurso. Nosotros que estamos predicando, nosotros que estamos compartiendo la palabra, que estamos sirviendo al Señor, nosotros no podemos tener un discurso y unas acciones que contradigan lo que estamos diciendo. Cuidado con seguir predicadores, cuidado con seguir pastores, cuidado con seguir curas, cuidado con seguir lo que sea. Tenemos que seguir es a Jesús. Nosotros tenemos que ser discípulos es de Jesús. Buscar, anhelar el bautismo del Espíritu Santo, no un show, no una parafernalia. Es que a mí me gusta más esta iglesia porque la música es más chévere, porque la alabanza es mejor, porque las luces, el sonido, los adornos. Juan, mucho adorno, mucha ropita de pelo de camello, mucho show de comer langostas. Pero ¿dónde estaba su corazón? En sus acciones parece indicar que él quería los discípulos para él. Y aunque decía que no, pues hermano, suelte todo y siga a Jesús. Convirtámonos en discípulos de Jesús. Tengamos un solo parecer. Lo que diga, hágalo. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, así como la luna que empieza a menguar, y que se ve tan linda cuando ya está a punto de desaparecer y parece un banano plateado, pues menguemos para que el Señor crezca en nosotros y nosotros podamos ser realmente la esposa, porque el esposo es Jesús.